Sí, mi abuelo estuvo en la guerra, sí, mi abuelo fue un soldado en la guerra, como muchos de los jóvenes bolivianos de la época, toda esa juventud boliviana que mandamos a morir, básicamente. Pero nuestra experiencia no está adaptada en ningún sentido, sino más bien está basada en el silencio, en su silencio y en ese dolor que imagino que impedía que él pueda contar sobre la guerra. Entonces, a partir de la película, todo Chaco está contada a partir de los silencios y esos grandes hoyos negros en la memoria y hoyos negros en la historia relatada, en la historia que nos contaron, ¿no? Entonces, Chaco va muy en contramano de la historia oficial y trata de volcarse hacia esa experiencia familiar y esa experiencia del dolor y el silencio, que en mi caso, en mi familia se vivió, porque mi abuelo nunca nos quiso contar, nunca quiso contar a sus hijas, entre ellas mi madre, sobre la guerra. Y cuando hablaba de la guerra, yo era muy pequeño y era en reuniones familiares donde cuando mi abuelo estaba solamente rodeado de hombres, yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 años, podía entonces escabullirme entre medio. Entonces iba yo reteniendo. Mi recuerdo es de la tonalidad de la conversación, de cómo la conversación se elevaba en principio en una narración de aventura, es decir, sí, una aventura en el Chaco, los jóvenes yendo a una aventura, y después poco a poco realmente iban recordando lo que les sucedió. Y recordar lo que les sucedió era doloroso y comenzaba a recordar su cuerpo esto. Entonces comenzaban a ponerse no solamente la piel de gallina, sino también recordar todo el horror que habían vivido, que habían visto y de que habían también sido parte, ¿no? Entonces, la película está desde ahí, desde esa memoria, desde ese silencio, desde lo no dicho, fundamentalmente desde lo no dicho, y de lo que no se permitió decir ni que permanezca en los registros históricos de este país, ¿no? Lo que la historia oficial no quiso registrar, no quiso que perdure, y también es un rechazo sistemático, un negacionismo hacia toda la masacre que implicó para el ejército boliviano el estar en el Chaco, ¿no? Un ejército al momento, una comandancia militar muy racista, muy clasista, y que de hecho permanece así en nuestro país. Lamentablemente seguimos arrastrando estos problemas de racismo y clasismo, que como que van aflorando de tanto en tanto con mucha violencia, como lo vimos en octubre pasado, el año pasado. El más reducido avanzaremos en Anagua. El resto se queda aquí a esperar noticias. ¡Con paz! ¡Mal! Es sobre todo, es lo que indicas, ¿no? Volcar esta idea, este prejuicio también que se tiene de una guerra, que es algo heroico, que es algo que los países tienen que forjar, que defender. Es una idea muy machista, muy patriarcal también, muy gorila, es decir, muy retrógrada, en el pensar que en la guerra se forja un país, o después de las guerras se forjan los países, ¿no? Y sobre todo esa normalización de la violencia en una guerra. Entonces, y también está la idea heroica, ese patriotismo, que te lo ensalzan, y por eso también en la película pongo la bandera como la pongo, ¿no? Como un símbolo que no interesa a nadie, pero tiene que estar porque hay un esquema, hay un sistema que nos obliga a pensar de esa manera, que nos obliga a estar en la guerra y nos obliga a avanzar cuando no queremos avanzar, ¿no? Cuando no es necesario avanzar, cuando no es seguro avanzar. Y también el silencio está reflejado también en la posibilidad de que los soldados reflexionen o divaguen o simplemente permanezcan en silencio, ¿no? En el momento, y es parte de esto, perdón, sobre el extravío, tanto un extravío físico, soldados aymaras, quechuas y este alemán también, completamente extraviados en el Chaco, una región que desconocen completamente, y ese extravío primero que es físico, que no tienes referencia, no tienes un lugar a donde llegar, no tienes ninguna posibilidad de cómo guiarte, porque no conoces el terreno, no conoces sus características, no eres del lugar.
De hecho, hay un diálogo al principio de la película que le dice el soldado Liborio al general, le dice, es que estamos extraviados porque ni usted ni yo somos de acá. Y eso como va dibujando todo lo que va a suceder en la película, lo que repito, ¿no? Un extravío primero físico y luego un extravío psicológico que ya va transformándose en delirante, en locura, y que es el estar sin la posibilidad de regresar y tampoco saber a dónde ir. Entonces se crea un espacio de limbo, un no espacio, un no tiempo, en donde lo único que tienes es el sufrir, ¿no? Y el escuchar tus cuerpos y el sentir tu cuerpo dentro del Chaco es también ya una soledad. Siempre digo, ¿no? Que cuando tú comienzas a escuchar tu respiración, comienzas a escuchar tus latidos, es que estás solo, ¿no? Que no hay nada más alrededor. Y esto es mucho de la película, ¿no? El extravío en todo este inmenso Chaco, no porque sea inmenso físicamente, sino porque el extravío es muy fuerte. Mira, capitán, paraguayos. Tenemos que rodearlos para ver si atacamos. El capitán de Paraguayos. Porque a mí me interesaba mucho la experiencia del cuerpo en una guerra, no solamente el relato, sino esta degradación de los cuerpos era muy importante para toda la trama, para todo el fondo que narra la película. Y ahí está el trabajo actoral. Yo escogí personalmente a los actores principales para la película y que me interesaba mucho que provengan del teatro, que tengan alguna herramienta en el teatro. Y es el caso de todos. Vienen desde el teatro, porque esa corporalidad que ejercitan en el teatro a mí me era muy importante. No eran solamente rostros, no son solamente diálogos, sino es el cuerpo el que sufre, el cuerpo íntegro que se va descascarando, si quieres, por esta desesperación de no encontrar nada y esta desesperación de no poder hacer nada, ¿no? Y lo segundo, que es muy importante de esta violencia que tú ves, la violencia está muy en gestos pequeños y muy también fuera de campo, es una violencia que no la vemos, pero está constantemente asediándonos, asediando a los soldados. Primero, el que comiencen a tener diferencias entre ellos es por un grupo, pasa en cualquier grupo, cualquier convivencia larga y hostil, genera primero violencia interna y después, porque no se puede resolver, no se puede formar ni convenir una intención común, ¿no? Una decisión colectiva es muy difícil de tomar y ahí surgen las primeras diferencias que va a ir derivando en violencia. En el caso de estos, es esto y es también el racismo, el clasismo que va como meter mucha más gasolina, si quieres, a estos conflictos. Y ahí está las muchas culturas, los aymaras, los quechuas, los criollos y el alemán, que no se entienden. Primero no se entienden porque ninguno habla el idioma del otro, ni tampoco tienen la voluntad de entender al otro en su lengua o tener la paciencia, la calma, ¿no? Por la situación, pero fundamentalmente por esta razón de clase y de racismo. Y hay un diálogo muy claro también en la película que te dice, háblame cuando Jacinto está siendo golpeado y está tratando de explicar qué es lo que le sucedió, qué es lo que pasó, para que no lo castiguen más. Habla en un castellano malo, si quieres, entre comillas, porque él es de lengua quechua, y el oficial criollo le dice, háblame bien, indio de mierda, ¿no? Entonces, y esto también es muy de militar y muy de autoridad, muy de ejercicio de poder, ¿no? El que yo tengo que hablar la lengua del otro para que me entienda y el otro no va a hacer ningún esfuerzo porque se cree en un estado de superioridad en el que yo tengo que doblegarme ante él, ¿no? Eso es muy fuerte y es algo que yo quería evidenciar y por eso también la película está hecha en un 95% en aymara y quechua, para dar esa visibilidad, si quieres, esa sonoridad, ponerlo en primer plano, el idioma aymara y el idioma quechua, que ha sido completamente negado, completamente combatido internamente dentro del ejército y que ha sido una de las causas del extravío y una de las causas fuertes del desencuentro y de las peleas internas que tú apuntas. Entonces, es también una denuncia de un sistema de sociedad, que lo tenemos acá, lo tenemos en todo lado,
donde siempre estamos abajo, ¿no? Y siempre tenemos que acomodarnos a las condiciones que marca el de arriba, sean o no convenientes para todos, porque le convienen solamente al de arriba. Nosotros tenemos que acomodarnos, nosotros sufrimos las balas. El que pone el pecho siempre es el pueblo, y es el que menos rédito lleva de cualquier revolución, de cualquier revuelta o de cualquier medida que se vaya a tomar, ¿no? Entonces, por eso es que me centro en la violencia en el grupo pequeño, porque hay esta heterogeneidad de culturas que se entremezclan y no se entienden nada. No se entienden primero por el idioma. Uno habla aymara, el otro habla quechua, el otro habla español y el otro habla alemán. Malamente habla el español. Entonces toda la comunicación ya es truncada, ya es interrumpida, y a partir de ahí también se va creando el desencuentro y por tanto las escenas de violencia, ¿no? Yo estoy en estos años viviendo, ¿no? Yo no he estado en la guerra. Lo máximo que puedo tener es el acceso a testimonios, acceso a literatura, etcétera. Pero también es el país que yo veo, ¿no? El país en el que participo. Y mi gran intriga, mi gran preocupación es ver repetidas estas acciones, ver repetidos estos gestos racistas, estas acciones fascistas, estas negaciones, este rechazo constante a nuestra propia cultura, el negar lo que somos y no tener la voluntad de buscarnos en lo que somos, en nuestra memoria cultural. Eso ya es un extravío, y eso genera una pérdida de escala, pérdida de posibilidad de diálogo, pérdida de entendimiento, que es un poco la metáfora y el mensaje, si quieres, de Chaco en una actualidad, ¿no? Todo se va reproduciendo y estamos reproduciendo estos gestos. Y tal vez en estas generaciones nuevas no hemos dejado de vivir un fascismo, no hemos dejado de vivir estos estados opresivos, sino nos los han endulzado, han cambiado de sistema, han cambiado de mecanismos, es decir, ya no te tiran bombas, ya no te meten en campos de concentración, pero sí te van rompiendo la psiquis a partir de los medios de comunicación, a partir de estos smartphones, se van metiendo en tu vida y controlando desde otro lugar, desde otras estrategias más silenciosas y quizás mucho más permanentes, la posibilidad de movimiento y la posibilidad de una sociedad. El éxito está de este tipo de estrategias en imposibilitar las agrupaciones, imposibilitar la posibilidad de entendimiento y de que todo un colectivo reaccione de forma colectiva ante algo que le oprime. En el momento se ha comprobado también, hay revoluciones que han tenido éxito o han generado reacciones muy, muy potentes, es cuando una sociedad en estratos medios y bajos se entiende en algún par de consignas comunes y camina juntos. Ahí se consiguen cosas, antes no. Y ya cada vez en el mundo entero está siendo muy difícil poder agruparnos y poder tener una consigna, un par de consignas que nos agrupen y que nos planteen el levantarnos en grupo, ¿no? Entonces, ahí también su contemporaneidad, ahí también mi estrés de vivir en esta sociedad y ver que las cosas se repiten y que estamos cada vez soportando más oprobio, ¿no? Constantemente. ¿Paraguayos? ¿Bolivianos? A ellos lo que menos le importa es el enemigo o la guerra. Ya dejó de importarles, al menos a los soldados, ¿no? Lo que les importa es sobrevivir, lo que les importa es tener algo que comer, lo que les importa es poder amanecer el día siguiente, ¿no? Entonces, ya la guerra está en otro plano, la guerra ya no existe para ellos, porque nunca existió, porque es decir, están defendiendo a un país que les da la espalda y están enfrentando a otro país, en este caso el paraguayo, que desconocen completamente. Entonces, la guerra para ellos no significa tanto. El enemigo no existe, no es un enemigo real.
es un enemigo que te lo comienzan a fabricar, y esta es otra contemporaneidad. Aquí, cada momento, cada año, cada 5 años nos fabrican un enemigo, una amenaza global, ¿no? Y está más en la cabeza, es más una cuestión psicológica, una mentira repetida 1000 veces hasta que se comienza a convertir en verdad, antes que una realidad. Y también están estos matices, ¿no? Donde es para mí el espíritu y las acciones humanas no tienen ni el bueno ni el malo, que eso también es un diagrama muy judeocristiano, muy moralista entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es blanco y lo que es negro. Y nos estamos olvidando de los matices, y en los matices es donde nosotros estamos. Ni tú ni yo somos buenos completamente, ni tú ni yo somos malos completamente. Tenemos acciones malas como también tenemos acciones buenas, entre comillas, pero sobre todo habitamos una serie de matices que está en función a cómo nos desenvolvemos, en dónde nos desenvolvemos y cuáles son las amenazas que tenemos, ¿no? Entonces, los soldados primero han sido engañados, se dan cuenta que han sido engañados, Liborio y Jacinto. Liborio está muy arrepentido, dolido de haber hecho eso a su compañero, pero al mismo tiempo tiene que proteger el estado de conveniencia que tiene con el general. Entonces no puede ser completamente de un lado ni completamente del otro, no porque no lo decida, sino porque no es una cuestión de sobrevivencia. Y ahí está ser amable constantemente con el general, hasta sufrir violencia desde el general hacia él, humillaciones, y también sufrir la violencia de sus otros compañeros, a los que se debe quizás, de los bolivianos, y tienen que estar en esa dualidad. Y muchas veces el sistema nos obliga a estar en ese tipo de bandeos para sobrevivir, ¿no? Sobrevivir en este mundo se ha convertido, es cada vez más difícil. Ya no vivimos, ya no disfrutamos la vida, ya no entendemos al futuro como una esperanza, sino el futuro como algo que también estresa, y estresa como el día a día, que es cada vez más angustiante, ¿no? Estaba regido en las condiciones del espacio y condiciones que teníamos para poder filmar. Se ha filmado la película de forma lineal según guión, ¿no? Esto convenía mucho para mantener lo que tú apuntas, una degradación gradual hacia el infierno, ¿no? Es una película que va hacia abajo, no es una película de héroes que va hacia arriba. Eso también es otra forma de narrar, digamos. Y ahí Álvaro Manzano, que fue el asistente de dirección, colaboró muchísimo, ¿no? en este esquema de rodaje. Y todo el equipo, un equipo fantástico, ahora no va a dar tiempo para nombrarlos a todos, pero un equipo que se comprometió más allá de su profesionalismo, de su pericia profesional puntual, tenía un compromiso sentimental con la película. Y esto ha convertido al rodaje en una ritualidad. Yo no sé si esto se dé todas las veces. Agradezco que se ha dado en mi primera película, al menos. Porque, primero, del caso de todo el equipo boliviano, que es la gran mayoría, hay un reconocimiento con la guerra, ¿no? La guerra del Chaco nos toca a nosotros de forma especial. Tenemos casi todos un familiar que ha estado en la guerra, un abuelo, una abuela, etc. Entonces, el ir al Chaco, y que esto también los productores lucharon mucho para que eso sea posible, que yo pedí filmar en el Chaco. Pero muy importante para mí y para esto del cuerpo, la presencia del cuerpo en el lugar. Filmando en el Chaco teníamos la posibilidad de estar en el lugar donde habían estado nuestros muertos y poder de alguna manera rendirles un homenaje y rendirles un funeral digno, ¿no? Entonces todo nuestro trabajo fue entregado en esa voluntad, en esa espiritualidad también. Cada escena se convertía entonces en un ritual, cada escena era un homenaje. Y ahí cada uno de nosotros estaba más allá que la película, estaba comprometido con su propia memoria también, con tratar de entender
qué había sucedido con mi abuelo, su abuelo, sus familiares en ese momento. Nada de lo que está en la película es real, comprobable, pero nada de la película tampoco es algo que no haya posiblemente sucedido. Por eso es una ficción. Es una ciencia ficción, si quieres, hacia atrás, ¿no? Donde yo imagino el devenir de unos hombres según el espacio donde están. Y ahí también el rodaje se acomodó muchísimo a las condiciones del espacio. Entonces nos acomodamos a lo que íbamos encontrando en el lugar. El guión decía, se sientan alrededor de un par de piedras. Bueno, resulta, yo escribí ese guión sin haber ido al Chaco y explorado. Entonces, no habían las piedras, había arena o había plantas o no había. Entonces, teníamos que encontrar el sentido de la escena y reproducirlo en el espacio que existía frente a nuestros ojos. Y así se fue desarrollando Chaco. Lo que yo propongo, capitán, es quedarnos aquí a esperar refuerzos o dirigirnos hacia el retaguardia.